¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Vamos con un segundo comentario que también está basado en algunos de sus puntos de vista que me han hecho el favor, por supuesto, de compartir en su canal, en su comunidad, y en donde plantean el tema del golpe de Estado y de la intervención norteamericana. Yo ya he expresado en otras oportunidades mi postura sobre estos dos asuntos, pero sí me gustaría profundizar particularmente, aquí tenemos ya a Luca a nuestra mano izquierda, efectivamente, no, a ver si no quiere rasguñarme, este, sobre el golpe de Estado. ¿Por qué hace unos días yo dije, y ustedes me lo hicieron patente, que la derecha es golpista, ¿no? Y también, por supuesto, el tema del idioma, que mañana les voy a presentar una entrevista muy interesante con Héctor Alejandro Quintanar, en donde en parte lo tocamos. Y yo quiero precisamente ligarlo con el comportamiento de la derecha, más allá de la burla en torno a Xochitl Gálvez. El tema del idioma como una forma de sometimiento. Y cerrar, a ver si ahora sí nos da chance, tiempo, cerrar con el asunto del periodismo crítico. Miren, la derecha es golpista por naturaleza, por historia. No estamos descubriendo el hilo negro, ni siquiera podríamos hablar de que es una opinión como tal. Ahí está la información histórica, ¿no? Que nos muestra precisamente los comportamientos de dictadores que llegaron al poder con una política económica de derecha, con una visión completamente cercana o empática en esa corriente ideológica y que combatieron incluso, ¿no?, a movimientos que en sus respectivas épocas eran progresistas, eran socialistas, eran cercanos, ¿no?, a las conquistas, derechos obreros, y que en realidad respondían más a este tipo de actos de represión a una simbiosis entre el poder militar y el poder económico. Una simbiosis que me parece que no ha sido estudiada a fondo como la gran generadora de esta tragedia humanitaria que vive el planeta. Y es aquí donde me gustaría, por supuesto, tomar como ejemplo lo que está pasando en la actualidad también en Colombia, hacer un paralelismo con lo que pasa en México, ¿no? Y pedirle su opinión al respecto. Y es que, a ver, a diferencia de los golpes duros y violentos desde hace, ¿qué les gusta?, más de 2 décadas, se viene dando la modalidad de golpe blando contra los gobiernos elegidos en las urnas, ¿eh? Gobiernos democráticos, gobiernos que cuentan con el mandato ciudadano, el voto ciudadano, con una agenda antineoliberal, con una agenda ambientalista. No olvide usted que una verdadera agenda ambientalista es una agenda que va en contra de la derecha y que va en contra de los intereses empresariales, de las empresas grandotas, porque esas empresas hipócritas como Coca-Cola y otras más que nos dicen, estamos reciclando, estamos haciendo trabajos, estamos mejorando el ambiente cuando succionan la mitad del agua de una población, cuando contaminan, cuando generan una cantidad de plástico imposible de resolver, son empresas hipócritas. Y por eso una verdadera agenda ambiental que las regula se convierte en enemiga por naturaleza de esa derecha y de esos intereses económicos. Hay golpes de Estado en contra de las agendas de paz con justicia social, que era en parte lo que platicábamos en la tarde, ¿no? Que son las agendas en donde no estás a favor de una guerra para tratar de detener a la violencia, que no estás a favor de una estrategia securitaria de mano dura como la que dicta Estados Unidos. Entonces, estos 3 puntos, antineoliberal, que vas en contra del sistema económico, ambientalista, que vas en contra de los intereses de las empresas grandotas, de paz con justicia social, que vas en contra del complejo militar estadounidense, es decir, eres un gobierno que va en contra de esta simbiosis militar-económica, ¿no? Y cuidado, si lo que buscas es que el Estado esté al servicio de las clases más necesitadas. Literalmente, y perdón la expresión tan coloquial, le estás mentando la madre al gran poder, a esos poderes fácticos que han decidido la vida de millones en las últimas décadas. Entonces, se presenta el golpe blando o jurídico, ¿no?, que es ambientado, preparado con antelación, y su ejecución se da a través de montajes judiciales basados en falsas acusaciones de corrupción o violación de normas jurídicas que supuestamente cometen los gobiernos que son objeto
del golpe de Estado. Por eso es que cuando Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte, quiso inventarle al presidente López Obrador una violación a la ley, varios de nosotros hicimos comentarios denunciándolo, porque era el inicio oficialmente de la Suprema Corte y de este ministro que responde a los intereses de Salinas Pliego, de una especie de lawfare. Después se detuvo, pero cuidado, hay que estar muy atentos de que no se reactive. Eso es más peligroso que los berrinches que hace Claudio X González. Bueno, no, también son peligrosos los berrinches de Claudio X González, pero me quiero referir más que nada a la estridencia en muchas ocasiones de una Lili Telles o de una Kenia López Rabadán. Hay que estar atentos sobre ese punto. Ahora, por ejemplo, en el caso de Colombia, ¿no? Hoy hay un gobierno que vive la amenaza constante y el asedio del golpe de Estado blando. Un golpe de Estado blando impulsado por sectores extremistas de la oligarquía, con una gran alianza, ajá, o en alianza, como ustedes gusten, con el gran capital, las mafias del narcotráfico, partidos de extrema derecha, ¿no? Y grandes medios que son medios de desinformación masiva. Si yo le planteo que es Colombia, dígame usted si no le puedo plantear también que es México. Y argumentan quienes impulsan este golpe de Estado, escuche bien, que en Colombia o en México hay una ruptura del ordenamiento jurídico porque el gobierno ha violado las normas jurídicas. ¿Qué escuchamos todos los días de la oposición y de sus corifeos? Que López Obrador erosiona las instituciones, que es un Estado dictatorial, que no respeta la separación de poderes. Con ello, se pretende justificar la separación del cargo o arresto del señor Gustavo Petro o del señor Andrés Manuel López Obrador en algún momento. El golpe, como sabemos, va precedido de una larga campaña de guerra sucia, de noticias, de acusaciones falsas desde los grandes medios de comunicación, los medios de comunicación grandotes, y cuyo propósito es deslegitimar al presidente y a su gabinete, creando una mala imagen sobre el mismo y así ganar el apoyo precisamente de la opinión pública. Una vez que se ha creado un ambiente de inestabilidad y caos, ¿qué pasa? Convocan a marchas. Ven acá tú, se van espantando a Luca. Bueno, convocan a marchas, como por ejemplo la que acaba de convocar Claudio X González, ¿no? Convocan el levantamiento de la fuerza pública contra el gobierno, como lo hizo en su momento Gilberto Lozano en México, y como ahorita lo están haciendo constantemente en Colombia, generando malestar en la opinión pública contra el gobierno. Ahí está el hashtag narcopresidente. Acuden al argumento de que estamos ante un gobierno ilegítimo, de ruptura del hilo constitucional, ¿no? Para llevar al presidente a un juicio político y poder apartarlo de su cargo o de plano encarcelarlo. Es ahí cuando se configura el golpe de Estado. Aquí lo vienen gestando, por ejemplo, en Colombia, desde que Gustavo Petro ganó las elecciones presidenciales en junio del 2022, electo por más de 11 millones de votos. Y Petro ha sido un gobernante de izquierda, un gobernante que ha cumplido con estas tres reglas que le decía al principio, que no ha tenido ningún tipo de límite para decir las cosas aquí son diferentes y que ha roto con intereses de la derecha, lo cual lo convierte en un blanco directo de los Estados Unidos. Bueno, Gustavo Petro fue el único presidente de América Latina, o el primero, que abiertamente cuestionó a Israel y que abiertamente tomó medidas en contra de Israel por su acción en contra de los palestinos. Y así ha sido el comportamiento de Petro, ¿eh? Por supuesto que a la derecha no le conviene un personaje de esa índole, ¿no? Cuando hablamos de golpes de Estado en América Latina, me parece, y usted corríjame por favor, que está viva todavía nuestra memoria, y me atrevo a decir que de millones de ciudadanos lo que pasó en Bolivia, el golpe de Estado a Evo Morales en el 2019, en donde la OEA con Luis Almagro, ese mismo Luis Almagro al que Xochitl Gálvez fue a pedirle apoyo y que interviniera en nuestras elecciones, jugó un papel de agente de los intereses del ala golpista de la extrema derecha y como peón del imperialismo estadounidense. Le reitero, al mismo Luis Almagro, al que Xochitl Gálvez le fue a pedir que la apoyara. Una vez que Evo fue obligado a abandonar el país, asumió el cargo la presidenta del Senado, Janine Áñez, quedando consumado el golpe contra un presidente legítimamente elegido por la mayoría. Había gente que me decía, no, es que trató de reelegirse, perdió, pero no tenían que quitarlo porque su periodo de gobierno no había terminado. Punto. Él pierde la reelección y jamás dijo, pues no me importa. Lo aceptó y lo quitaron antes
de que terminara su gobierno. ¿Por qué? Porque la intención no era respetar la democracia. La intención era dar un golpe de Estado. Igual suerte corrió Pedro Castillo, presidente legítimo de Perú, que derrocaron con un montaje jurídico acusándolo de autogolpe, de que iba a violar la constitución peruana cuando propuso disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones amparado en la ley. Porque, ojo, Pedro Castillo no se inventó la regla, ahí está la norma constitucional de Perú que faculta al presidente a disolver el Congreso en casos excepcionales. Posteriormente le hacen un juicio político, lo apartan del poder, lo encarcelan e imponen en el mismo a la vicepresidenta Dina Boluarte, que don Rubén Luengas, mi admirado Rubén Luengas, le decía Dina Balearte, ¿no? Otros, por la represora que era. Otros presidentes que han sido víctimas de lawfare o golpe jurídico en el continente que me vienen ahorita a la mente son Manuel Zelaya, presidente de Honduras, derrocado y expulsado de su país por las Fuerzas Armadas en el 2009. Fernando Lugo, presidente de Paraguay, destituido en un juicio político en 2012, al que se le inventó a Lugo, bueno, le inventaron hasta abuso sexual en contra de menores, de todo le inventaron a Lugo. Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, acusada del delito de responsabilidad en el maquillaje de las cuentas fiscales, destituida en 2016 en un juicio político por el Congreso, con la ayuda de su vicepresidente, ¿no? Su vicepresidente Michel Temer, un neoliberal extremista, quien asumió como presidente. Hay un punto muy interesante en el caso de Lugo, en el caso de Castillo, en el caso de Dilma Rousseff. Se acostaron con el diablo, es decir, trataron de llegar a acuerdos con la ultraderecha, trataron de darle entrada a la derecha para que en el gobierno hubiera cierta viabilidad por la presencia que ésta tenía en diferentes sectores. Pero la derecha nunca está de acuerdo en compartir el poder. No están a gusto con personajes que no sean de su gremio, sentados en la silla presidencial. Aunque ellos tengan sus concesiones, aunque ellos tengan lo que tengan, siempre, siempre se están moviendo para que haya alguien de ellos ahí, porque son tan desconfiados y porque a final de cuentas les interesa el poder como tal. Como es lógico, Estados Unidos ha estado detrás siempre de todos los golpes de Estado, sin excepción en el continente. Algunos me dicen, tal vez no en todos. Mire, más bien les diría, tal vez no activamente. ¿A qué me refiero? A estar financiándolos, pero sí legitimándolos, a final de cuentas, ¿no? ¿Por qué? Porque el imperialismo se atribuye además el tutelaje de la soberanía nacional, ¿no? Que ha ejercido un poder e influencia incuestionable sobre todos los gobiernos oligarcas liberales y conservadores desde que le gusta los años 50 más o menos. Recuerda, por ejemplo, en el caso concreto de en México me atrevería a decir que desde los 40, ¿no? Pero en el caso de América Latina, sí, a partir de los 50, en el caso concreto de Colombia, ahorita que mencionábamos a Petro, Jorge Gaitán, ¿no? En el caso del asesinato de Jorge Gaitán, usted corríjame, Gaitán, Jorge Eliezer Gaitán, que me parece fue asesinado en el 48, si no mal recuerdo, ¿no? Bueno, Estados Unidos tiene bases militares en todo el territorio de Colombia, por ejemplo, ¿no? Gracias al Plan Colombia, que no fue más que el sometimiento de Colombia a los intereses norteamericanos y a los dictados de un plan de seguridad. Lo mismo que hizo Felipe Calderón con el Plan México o el Plan Mérida. Lo mismo, exactamente lo mismo. Vea usted cómo se va replicando. Y quien era el presidente colombiano, los presidentes colombianos que participaron en este inicio de la guerra contra el narco en Colombia, eran personajes de extrema derecha fanáticos de la mano dura. El caso, por supuesto, ¿no? De Álvaro Uribe como el gran protagonista y al que muchos consideran el Calderón colombiano. Pero no solamente es Colombia o México. Ahí están las otras partes que Estados Unidos tiene fuerte presencia. En México están muy molestos y por eso vimos todo esto de la DEA y cómo lanzaron nuevamente una investigación y cómo utilizaron a ProPublica y demás, ¿no? Porque López Obrador les puso un orden. López Obrador les dijo, aquí no vas a actuar como venías actuando, ¿eh? Aquí hay reglas y vas a hacer esto y vas a hacer esto. Entonces se indignaron, dijeron, no hay cooperación, no quieren que cooperemos, no trabajan con nosotros, como extrañamos a Calderón. Pues sí, porque los dejaba hacer absolutamente todo. Y lo mismo pasaba precisamente con gente como Álvaro Uribe, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención cómo también los derechistas, y lo acabamos de ver con México, deciden pedirle ayuda, por ejemplo, a la OEA, ¿no? Para que los apoye
en contra, por ejemplo, ahorita en contra de Petro, en contra de Andrés Manuel López Obrador. La OEA ha sido un instrumento de la política de injerencia de dominio imperialista en el continente, reitero, dirigido por un agente al servicio de los Estados Unidos, como es Luis Almagro, y quien personalmente conspiró, ¿no?, a favor de las oligarquías de la burguesía derecha para legitimar golpes de Estado blandos. Eh, Insisto, Bolivia, Perú, por supuesto, y el mismo caso de, de Brasil. Eso es un hecho innegable. Ahora, fíjese, otro paralelismo. En Colombia, el golpe jurídico se gesta desde lo que es la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación, que son trincheras de la extrema derecha golpista. ¿Qué le parece México? Es la Suprema Corte de Justicia, que es trinchera de la extrema derecha. ¿Se da cuenta? Es decir, la derecha se atrinchera en el aspecto jurídico como último resquicio desde donde está llevando a cabo sus acciones. Las historias son tan paralelas, de verdad que sorprenden. Y aquí entonces, pero hay una diferencia muy grande en este momento, y que yo me atrevería a decir, tal vez no sea tan grande, fíjese, pero que creo que es lo que a final de cuentas limita en muchos sentidos a la derecha a dar el siguiente paso, que es el respaldo popular, porque el pueblo constituye. Es el constituyente primario, es el único sujeto político que puede enfrentar y frenar cualquier golpe de Estado blando en el continente americano. ¿Por qué? Porque es el pueblo el que apela, el que se moviliza, el que muestra resistencia, el que lucha para enfrentar a las fuerzas de derecha. Hay ocasiones en las cuales, por más que lo haga, no puede, como el caso de Perú, el caso de Bolivia, lograron tumbar a la persona que llegó en lugar de de Bolivia, de Evo Morales, y retomó el poder el partido más, que es el partido de Evo Morales, pero en el caso de Perú, de Bolivia, lamentablemente no fue posible, incluso una represión brutal, grandes medios de comunicación grandotes apoyando esta represión que fue de verdad asesina por parte de Dina Boluarte. Pero, y en el caso de México es algo similar. En el caso de México, a diferencia de Brasil, por ejemplo, a diferencia incluso de los Estados Unidos. En México hay mucha gente que nos dice polarización. Sí, hay polarización de opinión. Ujú. Hay polarización económica, pero no hay polarización electoral. Perdón, si López Obrador tiene 70% de aceptación, ¿dónde está la polarización? Yo no la veo. Tiene mayoría, que es muy diferente, muy distinta. Pero el 30% nos dice, estamos polarizados. No, están ustedes con el 30%, que es diferente. Entonces, por eso, esa es una de las grandes armas de López Obrador, que tiene una mayoría a su lado, que supo llegar a acuerdos con empresarios importantes como Carlos Slim, que sí son hombres de dinero, que son pragmáticos, pero como pragmáticos no se van a meter en un tema que les pueda generar un conflicto. ¿Esto está de acuerdo? ¿Para qué? Ya lo denunció López Obrador, que le ofrecieron la candidatura presidencial a Slim en el 2018 y que él dijo, nada, Slim dijo, no, yo tengo otras cosas que hacer. Porque son gente, empresarios que entienden, no, de lo que se trata el juego político. Y lo mismo pasa al interior del ejército. Hay un grupo militar que claro que estaría dispuesto a dar un golpe de Estado ya, porque responde a intereses del complejo militar industrial y está metido en el caso de Yotzinapa. Y hay otro grupo que no está dispuesto. Entonces, y con ese grupo, este último grupo negoció Andrés Manuel López Obrador el respaldo y llegada al poder. Porque, oiga, para acceder al poder en México, para pasar en México, necesitas el respaldo militar y económico también, por supuesto. No podemos cerrar los ojos ni mucho menos. Pero dentro del poder económico y poder militar hay gente que entiende la democracia y que entiende que es el mejor camino para ir acabando con cuestiones que nos han hundido en la pobreza, que nos han hundido en la tragedia y que no están de acuerdo, nunca han estado de acuerdo con la manera en cómo se han hecho las cosas. Que se han beneficiado, sí, por supuesto, porque son parte de lo mismo, pero que entienden que ya llegaron momentos para cambiar las mismas, como en todo. ¿No? Entonces, ahí nos topamos precisamente con este tema del golpe de Estado que yo quería compartir con ustedes. ¿Por qué y por qué razón o por qué baso mi temor de que siempre la derecha busque dar un golpe de Estado blando y con qué actores alrededor? Y quise hacer ese paralelismo con Colombia porque vaya que Gustavo Petro, al igual que López Obrador, se convierten en blancos directos de los intereses precisamente de la derecha. Ahora, sobre y de la presencia de los Estados Unidos que incluso han utilizado el tema del idioma para someter a las naciones. Y la derecha es una de las grandes, pero las grandes precursoras del mismo.
esta derecha sometida, arrastrada, lamezuelas, ¿no? Que durante décadas nos ha dicho hablar inglés te hace mejor persona, te hace mejor líder, te coloca en una situación superior. Perdón, Vicente Fox hablaba bien el inglés y fue un pésimo gobernante. ¿De qué nos sirvió que hablara bien el inglés si mostró siempre un sometimiento brutal en contra de George Bush? Porque hay gente que dice, bueno, el inglés te pone a la par con esos líderes del mundo, ¿no? No, no es cierto. No, es verdad. Fox se arrodillaba cada rato. ¿Qué me dice Calderón, no? ¿Qué me dice? Bueno, Peña Nieto no hablaba inglés, pero ¿qué me dice de del propio, incluso, propio Cedillo, que habla el inglés muy fluido, muy bonito, sin acento y todo? Cedillo, ¿cuántas veces no tuvo que inclinarse ante Bill Clinton? Entonces, eso es mentira. Lo que pasa es que la derecha lo utiliza precisamente para estigmatizar, para sobajar, para insultar a aquellos que no lo hablan y para quererte vender como una persona que no estás a la altura. Cuando para eso están los traductores, para eso se les contrata. Y ahí es donde voy con Xochitl Gálvez. ¿Por qué le evidenció así su equipo de campaña? Estoy de acuerdo que en su currículum dice que habla hasta japonés, ¿no? Yo casi estoy seguro que habla arameo, a la antigua, que nadie lo entiende, ¿no? Pero bueno, el chiste es que la realidad es que a Xochitl Gálvez le evidenciaron. ¿Por qué le evidenció su equipo de campaña? Por esa mentalidad de derecha de que tienes que hablar inglés, tienes que mostrar que estás a la altura de las circunstancias. Y lo único que hicieron fue mostrarnos a una persona incapaz de tomar sus propias decisiones. Porque no importa tanto el inglés, insisto, importa lo que haces detrás de cada una de esas frases. Y lo que importa es mostrarte como alguien sometida a los intereses de los Estados Unidos. Yo lo repercuto por ahí. Más allá del relajito y de que ahora Xochitl intenta controlar daños, ya sabe usted, no. Para mí lo serio es que el intento de Xochitl Gálvez por hablar inglés es por el intento de someter, de demostrar que sí sabe hablar inglés y por lo tanto merece la palmadita de los Estados Unidos. Muestro que hablo inglés para, para ser sometida por aquellos que lo tienen como un idioma oficial, en pocas palabras, ¿no? Si les gustó el video, échele pulgar, pulgar arriba, por supuesto. Ya lo sabe, compártalo, nos ayuda muchísimo, pero muchísimo compartiéndolo. También déjenos su comentario que nos enriquece, dele a la campanita, suscríbase por favor y con base en sus posibilidades, échenos el super chat, el super gracias. Ya nos quedó un poco largo, por eso ya no les comento sobre el periodismo crítico, pero en la semana le damos ese tema también, por supuesto, porque es algo que quiero compartir con ustedes. Yo por lo pronto les agradezco y ya lo sabe, como siempre, como siempre, un placer y nos vemos y escuchamos el día de mañana. Gracias y muy buenas noches.